Hola, bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión nos encontramos en la zona 10 de Ciudad de Guatemala para recorrer la longitud completa de la diagonal sexta que atraviesa toda esta zona de la ciudad. Exacto, aquí nos hemos venido hasta Ciudad de Guatemala para conocer muchas calles de esta importante urbe centroamericana. Así es que vamos a ir comenzando con nuestra caminata. Y es bien interesante, Armando, que podemos decir que es como una vía de conexión directa. Si venís sobre la carretera El Salvador, y si seguís toda esa carretera, vas a venir a dar a esta parte de acá, pasando la zona de la pradera. Entonces es como un punto de interconexión entre varias calles principales o avenidas principales de aquí de Ciudad de Guatemala para otras zonas. Y aquí tenemos uno de los primeros ejemplos de instituciones que nos vamos a encontrar en esta calle, que es el Club Social y Deportivo Hércules. Un club fundado el 12 de diciembre de 1909, ya tiene más de 100 años de existencia. Esta fundación se da después de una reunión de deportistas en una residencia sobre la Sexta Avenida del Centro Histórico, ahí donde actualmente se encuentra el Teatro Lux. Entonces, ellos deciden fundar un club. A partir de 1960, el club se traslada a la ubicación que conocemos actualmente aquí en Ciudad de Guatemala, que es esa que acabamos de ver. Y actualmente es el precursor de la disciplina del tenis en Guatemala. Es el equivalente a lo que en su momento fue en El Salvador el Maya Country Club. Exacto. Así que, bueno, aquí en Ciudad de Guatemala hay mucho fomento de ese tipo de deportes de élite, digamos. El tenis es una disciplina que requiere de cierto esfuerzo económico, digamos, para poderlo practicar. Es un deporte de alto rendimiento que exige mucho físicamente y también al bolsillo de las personas. Y bueno, por lo general este deporte es practicado o sus entrenamientos y toda el aprendizaje de esta disciplina deportiva se realiza específicamente en instalaciones como esta. Sí, exacto, Armando. Es bien interesante también que toda esta zona que conocemos actualmente como la Diagonal Sexta o la Diagonal 6 es bien residencial. Ahorita, usualmente yo en lo personal solo había pasado por vehículos en esta zona, pero ya al darse una vuelta a pie, te das cuenta de que sí, bastantes de las construcciones que se encuentran en este lugar corresponden a residencias 100%. De hecho, es bien curioso que las zonas residenciales están como fuera de la calzada. En todo lo largo del recorrido podemos observar que esta arteria también cuenta con espacios para el comercio. Ese fenómeno del que tanto hablamos, de que eventualmente calles principales o arterias que son de alto flujo vehicular o de peatones, eventualmente, y que fueron zonas residenciales en un principio, poco a poco se van convirtiendo a la parte comercial. En pantalla teníamos ahí una toma de los condominios IQ10 que están sobre la 15 calle y 17 avenida, acá en la zona 10. Una construcción de 2 edificios que ahí podemos observar, con 92 metros de altura y 22 niveles, unidos por 2 puentes. Exacto, y a la par se tiene el edificio real de la villa, que es una construcción impulsada por Próceres Desarrollo y finalizada en el año 2003. Es bien interesante que este edificio se finaliza 2 meses antes de la fecha pactada, con 11 niveles, con 13 tipos de apartamentos y 2 penthouse. Es muy interesante, de hecho, la arquitectura de ese condominio. En algún momento tuve la oportunidad de visitarlo y sí, es muy bonita el diseño.
interior. Aparte que me parece muy interesante la propuesta arquitectónica de las construcciones en esta zona de la Diagonal 6. Utilizan mucho el ladrillo naranja, el ladrillo de barro que le dicen, ¿no? Muy, muy interesante. Vamos a hablar un poco más de este fenómeno luego de discutir sobre el edificio que tenemos en pantalla, Omar, que es la Torre Atrium. Un edificio bastante interesante y bastante bonito para esta zona. De hecho, este edificio está inspirado en los edificios de apartamentos lujosos de la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Un edificio finalizado en el 2008, llegando a ser, al momento de su finalización, el segundo edificio más alto de Guatemala, con 93.45 metros de altura. Ya casi le superaba ahí a la Torre Premier, que se encuentra en otra zona también de aquí de Ciudad de Guatemala, que es el edificio más alto de la República de Guatemala. Es bien interesante que este edificio tiene la particularidad de tener instalados ventanales de tipo Low-E o Low Emission, que no absorben el calor y mantienen una temperatura fresca en el interior. Así es que él prácticamente con esta tecnología evita pues el ingreso del calor al interior de los apartamentos. Sí, además que también estas tecnologías de vidrio permiten el aislamiento sonoro también. También permiten aislar el ruido exterior para tener tranquilidad en los interiores de cada apartamento, de cada nivel o de cada espacio, que es en el cual es implementado esta tecnología del vidrio. Sí, más me imagino también aprovechando esa tecnología para implementarse en ese edificio por el alto tráfico que tiene la Diagonal 6. Entonces sí ha de ser bien molesto, ¿verdad? De hecho, se agradece. Sí. Como te mencionaba, yo tuve la oportunidad de estar en el edificio real de la Villa y aunque sí hay un aislamiento sonoro, pero sí es a veces un poco perceptible en horas de alto tráfico. El ruido de la calle, el ruido de los vehículos que transitan a diario por la Diagonal 6. Y retomando un poquito la parte de lo curioso de la arquitectura de apartamentos residenciales, acá en la zona 10, específicamente en estos alrededores de la Diagonal 6, si caminamos por las calles y avenidas que son paralelas o que corta también la diagonal, podemos observar una cantidad de edificios de apartamentos que dentro de su decoración incluye probablemente la construcción sea de concreto y demás, así como estamos observando acá en pantalla. Probablemente la construcción original es en acero con concreto armado, vaciado, pero los detalles exteriores de las columnas de paredes están adornadas en piezas de barro o de ladrillo rojo. Muy muy interesante, además de que este tipo de ornamentación permite también el aislamiento térmico y permite conservar un poco la temperatura en el interior de las viviendas, aunque hay que destacar que Ciudad de Guatemala no es particularmente una ciudad estrictamente caliente. Es una temperatura bastante interesante y agradable en buena parte del año. Sí, la verdad es que Ciudad de Guatemala tiene el privilegio de estar a una altura de más de 2,000 metros sobre el nivel del mar, que pocas ciudades en la región, podemos decir, en la región centroamericana tienen ese privilegio de estar situada a esta altura y te permite tener una temperatura bastante agradable, un clima frío, rico en la época seca y en la época lluviosa también, aunque la época lluviosa en estas zonas es una mezcla de calor con lluvia, pero también mantiene una temperatura bastante agradable. Sí. Definitivamente, al menos la temperatura a la percepción del humano
Ahí sí, definitivamente se puede percibir. De la misma manera, otras ciudades de Latinoamérica, como por ejemplo Bogotá, tiene también esa característica de que el asentamiento se encuentra a cierta altura y eso permite una temperatura bastante agradable en cualquier momento del año, en el caso de Bogotá. Exacto, Armando. Así Que esperamos aquí visitarlo pronto. esperemos que sí. Ahí apoyen este canal para ir a visitar también Santa Fe de Bogotá. Exactamente. Es bien interesante, Armando, también hablando de, bueno, parte también de lo que comentaba de la decoración. En varias zonas de Ciudad de Guatemala se puede percibir esa decoración de ladrillo visto que tú lo mencionas, posiblemente como para seguir un estándar decorativo o visual de la ciudad. Es como una mezcla de estos diseños arquitectónicos actuales, todo el postmodernismo o estas corrientes más minimalistas o contemporáneas, en las cuales utilizan como estos diseños pues para homologar visualmente y que no se vean tan diferentes los edificios entre sí, así es que logran una combinación muy interesante. Sí, es muy homogéneo. Y volvemos al ejemplo de Santa Fe de Bogotá, como ya mencionás. Pasa igual. La mayoría de edificaciones están como homologadas, digamos, con este estilo arquitectónico, en el cual vos tenés como tu estructura de construcción muy moderna, pero está decorada en su exterior con estas losas de barro o de ladrillo rojo. Y acá pues no es la excepción. Aunque acá en estas zonas que hemos visitado en Ciudad de Guatemala sí podemos ver como diferencias, o sí podemos ver cosas que salen como de ese molde o de esa homogeneidad en la decoración. Poco a poco y conforme nos vamos acercando a los centros más comerciales o más empresariales, donde hay mucho movimiento comercial, allí sí ya vamos a ir observando modernismo, ¿verdad? Y otras corrientes arquitectónicas interesantes y que son bien marcadas en esta zona de la Diagonal 6. Sí, exacto, Armando. Y hablar también un poco de la historia de esta zona, pues es hablar de una de las expansiones o de una de varias expansiones que Nueva Guatemala de la Asunción ha tenido a lo largo de los años para llegar a ser esta mega ciudad o mega urbe que es ahora actualmente toda el área metropolitana de Ciudad de Guatemala, con casi más de 5 millones de habitantes. Es bien interesante que la zona en donde estamos caminando ahorita fue anexado alrededor del siglo XIX a la ciudad capital. Todo esto gracias a la necesidad de expansión de la propia ciudad. Originalmente toda esta zona estaba rodeada de pueblos, de potreros, de lugares de siembra, entre otros, en las cuales una de las primeras ampliaciones de todo estos nuevos desarrollos que ahora ya logramos ver como parte de la ciudad de Guatemala fue la Avenida La Reforma y varios lugares de la zona 10, que pronto vamos también a conocer esa parte ahí en una caminata. Entonces ahí es donde empieza la expansión de la ciudad, construyendo pues chalet para familias de élite, casas o villas para empezar a desarrollarse en toda esta zona. Poco a poco viene la expansión acá de lo que conocemos como Diagonal 6 y empiezan a situarse en esta zona algunos edificios grandes, siempre de propiedad privada, y el resto eran también zona de potreros o zona de siembra. Poco a poco la expansión, la modernidad llega a todas estas zonas, como en muchas ciudades de Latinoamérica o también de Centroamérica, en la cual por la necesidad de expansión y la cantidad de personas que necesitan un espacio de vivienda, empieza poco a poco a absorber espacios dentro de su núcleo original, y hasta ahora es
en esta zona prácticamente la Diagonal 6 hay pocos lugares en los cuales todavía podés encontrar alguna señalización o algún recuerdo de la era de los potreros. Más adelante vamos a conocer un par también. Definitivamente, en lo que, bueno, como les mencionaba, vamos a recorrer completa la Diagonal. Y sí, definitivamente en algunas zonas en donde lo moderno está, pero súper implantado, ahí cerquita, en medio, ahí en algún recoveco, vamos a encontrar un pedacito de esa época en donde todo eran campos y villas y haciendas. Muy, muy interesante en realidad, cómo Ciudad de Guatemala tiene este contraste entre lo clásico y lo moderno. Es algo que no es tan palpable en otras ciudades, en donde o solamente hay mucha modernidad o solamente hay mucha cosa muy clásica, y que conforme vayamos conociendo más del país, nos vamos a ir dando cuenta eventualmente. Por el momento nos vamos a quedar en estas zonas que son como más modernas, y probablemente vamos a conocer la zona más importante de la ciudad de Guatemala, que es su centro histórico. Así que los invitamos a que no se pierdan esta saga de caminatas dentro de la República de Guatemala. Sí, exacto, Armando. Así es que bien interesante todo cómo se da la expansión de todas estas zonas. Ahora, prácticamente lo que conocemos como zona 9 o zona 10 de la ciudad de Guatemala, ya es un lugar bastante moderno, lleno de vida nocturna, lleno de edificios con bastante alturas considerables que no pueden llegar a ser más allá de los límites permitidos por la cercanía de la ciudad con el aeropuerto internacional. Pero todavía pues en algunas zonas de la ciudad se puede llegar a construir un poquitito más arribita de los 100 metros de altura. En esta zona, por tener la bastante cercanía a todo el tráfico aéreo, sí es bien difícil observar edificios más altos de los 90 metros, ¿verdad? Por las restricciones aéreas y todo lo demás, pero es bien interesante toda ese desarrollo que se ha dado exactamente en las zonas 9 y 10 de Ciudad de Guatemala. Exactamente, que bueno, vamos a ir descubriendo poco a poco conforme vayamos recorriendo esta bonita ciudad. Y muy fresca también. Y muy fresca de que es Ciudad de Guatemala. Acá estamos ya caminando, bueno, esta es ya una zona bastante comercial. Omar, por acá estábamos observando a nuestra derecha estos muros. Aquí hay oferta gastronómica. En nuestra visita nos pudimos dar cuenta de que al guatemalteco le gusta mucho de la cocina francesa. Hay muchas opciones gastronómicas que son de este corte, de tanto de panadería o bollería francesa y comida servida. Plato servido. Sí, exacto. De hecho, hay un par de ejemplos a lo largo de la Diagonal 6 de plazas comerciales dedicadas mayormente a la gastronomía internacional. Entonces, sí, que sí tiene bastante apego, como tú lo mencionas, en esta zona, y que son lugares deliciosos para comer, sí, ¿verdad? Definitivamente. Es muy interesante que Guatemala tiene su gastronomía local, pero muy rica, de hecho. Que es muy buena, pero también el guatemalteco tiene como un paladar muy, muy variado, y hay mucha oferta gastronómica de comida servida de todo el mundo. Pero en lo que hemos podido percibir de nuestra visita, sí hemos notado de que hay un gusto particular por la gastronomía francesa, que es quizás de los ejemplos de la más alta cocina en el mundo. Exacto, así es que coméntenos en los comentarios pues sus experiencias con los restaurantes guatemaltecos, y también algún tipo de comida de su preferencia en este hermoso país. Exactamente. En este momento nos encontramos en esta esquina enfrente de
el centro comercial Oakland Mall, inaugurado en 2008. Es un desarrollo inmobiliario que estuvo a cargo de la empresa Spectrum y que puntualmente fue inaugurado el 6 de noviembre del 2008. Sí, es una estructura muy interesante, es un centro comercial, podemos decir uno de los centros comerciales más importantes de Ciudad de Guatemala. Una construcción muy interesante con expertos locales e internacionales que asesoraron a esta inmobiliaria Spectrum, en la cual llegan pues a apoyarle 6 arquitectos de Guatemala, Fitzpatrick International Incorporated y Pay and Partnership Architect de los Estados Unidos. Así también Link Arquitectura de México. Así es que es un trabajo multidisciplinario. Fue un trabajo conjunto e internacional, un panel internacional de expertos que concibieron este concepto de lo que ahora conocemos como el Oakland Mall, que digamos que fuera de la frontera guatemalteca es promocionado, o al menos en El Salvador, que es de donde somos originarios, es conocido como uno de los centros comerciales más de más categoría en Ciudad de Guatemala. De hecho, muchas marcas internacionales de diseño están ubicadas justamente en este centro comercial. Sí, tienen 2 anclas principales como Almacenes Simán y Cinépolis también. Hay entre su haber casi toda la línea de Inditex con sus tiendas insignias, Zara, Bershka, entre otros. Y un rooftop muy interesante con una variedad de restaurantes muy bonitos. Oferta gastronómica muy, muy interesante. Hay que destacar que el centro comercial cuenta con un área de comidas con cadenas internacionales y locales. Pero el área que se conoce como rooftop es oferta gastronómica de alto nivel. Algunas cadenas internacionales de casual dining. Muy, muy interesante la propuesta. Y también, digamos que mantienen una vida nocturna. La operación es muy interesante también en la noche acá en este lugar. Es un lugar de reunión para la vida nocturna gastronómica acá en Ciudad de Guatemala. Sí, y aquí pues el conjunto arquitectónico de Oakland Mall también podemos decir que lo corona esta torre de edificios, de 2 edificios denominado Design Center. Un complejo de 2 edificios con área comercial finalizado en mayo del 2011, hechos enteramente de vidrio azul, la torre más alta con 60 metros de altura y 21 plantas, y la torre 2 con 44 metros de altura y 17 plantas. Es bien interesante que el diseño con el cual realizaron este edificio respeta bastante el uso de las esquinas, que al pasar esta calle, la Diagonal 6, en comparación con la Tercera Avenida, que es la que se encuentra también justo Design Center, utilizan esa parte del el aprovechamiento de esa esquina bien afilada, podemos decir. Entonces da un aspecto muy cosmopolita el diseño del edificio. Es también detallar que el complejo completo, con su torre más alta, es el edificio número 87 de más altura en Guatemala, y que me imagino poco a poco va a ir bajando en altura por nuevas construcciones que se van a llegar. Bueno, tomando en cuenta las limitantes de altura, más ahí andan. Me imagino que conforme van apareciendo desarrollos, pues todas van ahí disputándose los puestos. Muy, muy interesante. En realidad es una ciudad que tiene bastante desarrollo inmobiliario en altura en todas sus zonas. Salvo en algunos casos muy particulares, como por ejemplo cerca de la zona del aeropuerto, la zona 13.
Ahí sí, como que no hay mucho desarrollo en altura, pero sí en estas zonas que están cercanas al aeropuerto, pero que no interfieren con la operación aeronáutica, pues sí podemos observar este tipo de edificaciones muy interesantes, muy, muy interesantes. Sí, y que bien interesante también que otras zonas afuera del espacio con restricciones por el aeropuerto también se están desarrollando en edificios de altura, como por ejemplo el Boulevard Vista Hermosa, que al estar bastante alejado ya en la zona 15 de ciertas zonas de restricción aeronáuticas, sí hay un desarrollo bastante interesante y que posiblemente en un futuro puedan tener edificios de más altura de los 90 metros. Así es que es una ciudad que prácticamente día a día continúa desarrollándose y construyéndose. Y expandiéndose. Ciertamente es una ciudad con mucho movimiento en ese sentido de lo arquitectónico, de lo inmobiliario. Muy, muy bonito. Aquí estamos todavía continuando en la diagonal 6. Y aquí ya podemos observar que hay bastante construcción que corresponde a oficinas también. Muy, muy bonito aquí todos estos desarrollos que se están haciendo y que corresponden justamente a lo que hablábamos hace unos minutos en el recorrido, que acá en esta zona eran haciendas, eran potreros, eran instalaciones más agrícolas, digamos, o más para cosas más del campo, y que poco a poco estos terrenos han ido cediendo ante la modernidad y los estamos observando ahora en estos desarrollos arquitectónicos, inmobiliarios para usos varios. Hay algunas torres que son estrictamente de uso residencial, hay algunas que tienen uso comercial o de oficinas, como algunas de las que estamos viendo en pantalla, los edificios Diago 6, el edificio Interamericana World Financial Center y las que tenemos a la derecha de la toma, que es el centro gerencial Las Margaritas. Sí, exacto. Es bien interesante que toda esta zona se ha desarrollado de una forma bastante peculiar, bastante interesante. Las construcciones han realizado un buen uso también de los espacios de esquinas y que también conviven aún con áreas residenciales de baja densidad, como por ejemplo esta residencial privada que tenemos a nuestra derecha y que conviven de una forma muy interesante con estas construcciones en altura. En algunos casos, como en varias ciudades del área de la región centroamericana o tal vez de todo Latinoamérica, las zonas de vivienda de baja densidad o viviendas unifamiliares de 1 o 2 niveles de ciertas proporciones en sus terrenos dan paso a edificios residenciales o edificios de oficina o comerciales con mayor capacidad, con mayores metros cuadrados de construcción, para aprovechar esos problemas que muchas ciudades de la región o de Latinoamérica tienen con la necesidad de la construcción y la necesidad del uso del suelo. Entonces, en esta diagonal podemos observar bastantes ejemplos relacionados a eso, ¿verdad? Edificios de bastante altura que conviven con zonas unifamiliares de baja densidad. Exactamente. Bueno, aquí como ya estamos acercándonos a esta zona donde hay bastantes edificios interesantes, en pantalla tenemos el edificio Interamericana World Financial Center, mejor conocido como la Torre Telus. Es una construcción de edificios gemelos finalizados en el año 2012 para uso estrictamente de oficinas. Tienen 80 metros de altura y 19 niveles. Es el complejo de edificios número 13 más alto de Guatemala.
Sí, es bien interesante que entre sus inquilinos o las oficinas que se encuentran adentro de este complejo de edificios se encuentra el grupo Franquicias S.A., Crea Digital, Nipro y el que le da el nombre también a este edificio, la Torre Telus. Aquí en pantalla tenemos dos ejemplos muy interesantes: el edificio Diago 6 a la izquierda y a la derecha el edificio Torre Airali. Diago 6 es un edificio mixto impulsado por la firma constructora 6 Arquitectos de 76 metros de altura y 19 niveles con apartamentos, oficinas corporativas y comercios. Es bien interesante que también este edificio tiene ciertas características como el bajo consumo energético, entre otros, ¿verdad? Aquí estamos llegando a la zona de las Margaritas o la Margarita, que es, podemos decir, Armando, por este diseño de estas pequeñas columnas en la entrada, que ha de ser algún vestigio de esas fincas o esas agrícolas que se encontraban en esta zona. Exactamente, aquí podemos ver justamente esos vestigios de lo que en su momento fue toda esta zona, en donde había más desarrollo agrícola, más haciendas o más espacios residenciales con grandes terrenos, en donde familias enteras probablemente vivían acá y tenían pues sus sembradíos, sus potreros, sus chiqueros, lo que sean. Pero ahora han dado paso a la modernidad y en pantalla tenemos el centro gerencial Las Margaritas, la torre 1 y 2 que conforman este complejo. La torre número 1 con 66 metros de altura, construida en 1991. Y la torre 2 de 70 metros de altura, construida en 1996, convirtiéndose el edificio número 2 en el número 31 en altura de Guatemala. Es bien interesante que este complejo de oficinas ya data todavía del siglo pasado. Son ya construcciones de finales de la década de 1990. Y que todavía se encuentran funcionales y que visualmente tienen un mantenimiento periódico que las hace ver todavía bastante interesantes y vigentes, en esta época. Digamos que les da cierta vigencia entre toda esta modernidad que ha sufrido Ciudad de Guatemala en los últimos 20 años. Y estas torres que ya tienen alrededor de 30 años, todavía se mantienen con cierta vigencia ante la modernidad. Sí, están alta pues su vigencia y su mantenimiento y todo lo hermoso que se le puede observar en sus alrededores, que es sede de 118 oficinas y alrededor de 2.800 empleados en estos dos edificios. Ofrece área de food court, restaurantes de tenedor, plaza financiera, salones de belleza, lavanderías, librerías, entre otros. Entonces, es muy interesante que tiene bastantes amenidades en los primeros niveles de los dos complejos. Aquí podemos observar que esta torre tiene en sus plantas bajas zona financiera. Casi todos los bancos que atienden la necesidad financiera de las personas se encuentran con operación acá en este centro gerencial. En pantalla tenemos el edificio Senaved, que corresponde a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. Es parte de del Banco de la República. Sí, exacto. Es bien interesante que en esta sede existió el Banco de la República y que luego da paso pues a la Secretaría de Extinción de Dominio. Es un edificio bien interesante, Armando, aunque tiene sus toques de modernidad. Tiene un pórtico grecorromano y ornamentos muy interesantes, el uso de frontones elípticos, que también la decoración, podemos decir que neoclásica, se combina pues con toques de modernidad en ese edificio, haciéndolo un conjunto arquitectónico muy interesante. Y es un poco polémico el edificio porque es administrado por la Senaved desde 2018, ya que se cree que tiene vínculos con la narcotraficante Marjorie Chacón Russell, conocida como la Reina del Sur. Así que ahí está un dato curioso sobre este edificio. Sí. Y acá estamos llegando ya al final de la Diagonal 6. Y con estas tomas, pues vamos despidiendo nuestra caminata de hoy.
Muchas gracias por vernos. Es un verdadero gusto estar visitando Ciudad de Guatemala para documentarla y conocer un poco más de su historia y su arquitectura. Muchas gracias por acompañarnos. Si es nuevo en el canal, no olvide suscribirse, darle al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de nuestras publicaciones. Hacemos recorridos por diferentes zonas de Centroamérica. Así que sin más, esto fue la Diagonal 6, Zona 10, Ciudad de Guatemala. Y nos vemos hasta la próxima.